Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta sesión 4 del training. Yo soy Jorge, ya estuve con vosotros en la sesión 1 donde vimos una introducción a cómo desarrollamos aplicaciones React para DX2 y también una introducción a Clean Architecture. En esta ocasión vamos a ver una introducción a test, ¿vale? Vamos a ver en qué va a consistir esta presentación. Vamos a tocar estos puntos, ¿vale? Vamos a ver una introducción a herramientas de testing. Por un lado vamos a ver Jest, que es la que utilizamos para crear test unitarios, React Testing Library para hacer test de componentes, Cypress para hacer test de interfaz de usuario. Vamos a ver una introducción a integración continua y luego a la herramienta de feedback, que veremos luego en qué consiste. Y por último, pues os propondremos un ejercicio para que hagáis igual que hemos hecho después de cada sesión. Venga, pues vamos a empezar. Vale. Jest, como comentaba, es una librería que utilizamos para crear tests unitarios. Ya viene configurada en la Skeleton App y en este repositorio de training ya viene configurada. Pero para que lo sepáis, pues se añade como cualquier otra dependencia de NPM cuando utilizas jar, ¿vale? En este caso sería jar add, jest y con el "-d" para que se nos cree como una dependencia de desarrollo, ¿vale? Un test unitario es un test con el que vamos a validar algo pequeño, ya sea una función, la funcionalidad de una clase. Tiene un alcance pequeño, que eso quiere decir que no vamos a abarcar mucho código ni mucho código que esté relacionado entre sí, sino que vamos a probar una función, vamos a probar una clase, puede que esa clase tenga un colaborador, una dependencia, o puede que no, pero van a ser siempre test con un alcance pequeño, ¿vale? Y sin acceder a la red, porque los test unitarios, como visteis ya en las anteriores sesiones, lo que hacemos es que los sepamos ejecutar mediante un hook de Git en el push. Entonces tienen que ser rápidos, porque si no, no los vamos a utilizar, ¿vale? Tienen que ser rápidos, sin acceso a red y que se encarguen de probar lógica. Vale. ¿Dónde vamos a crear los tests? Pues los tests hay varias... Es configurable. Nosotros, como lo tenemos configurado, tienen que estar en un directorio que sea nombrado test, como aparece aquí, con guiones bajos al principio y al final, ¿vale? Normalmente nosotros, si tenemos, por ejemplo, imaginaros, vamos a hacer test de una entidad que se llama user, ¿vale? Y eso está dentro de la carpeta domain, pues crearemos el directorio de test dentro de la carpeta domain entidades, donde esté el usuario, y ahí vamos a crear los tests referentes a las cosas que queremos probar dentro de esa carpeta de entidades, ¿vale? Esto luego lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. ¿Y cuál es la nomenclatura que utilizamos? Pues en este caso es sample.spec.ts de TypeScript. Aquí, pues si estamos probando una entidad o una función, pues sería el nombre de la entidad o el nombre de la función, ¿vale? En lugar de sample. Y luego, para ejecutar los tests, tenemos el script YAMTest, ¿vale? YAMTest nos va a ejecutar todos los tests unitarios que existen en el proyecto, estén ubicados en unas carpetas o en otras. Vale. Veamos un ejemplo sencillo. Vale, un ejemplo sencillo sería, imaginaros aquí que yo tengo una función que hace una suma, ¿vale? Esto de before each y after each son diferentes acciones que podemos hacer antes de empezar cada test o al finalizar cada test, ¿vale? Esto viene muy bien pues cuando tienes que hacer ciertas limpiezas de cosas que te estás suscribiendo, cosas así. Es lo que vamos a poder utilizar, para lo que vamos a poder utilizar estas dos funciones, ¿vale? Luego utilizamos el describe para definir un grupo, ¿vale? De un grupo de test. Los test los podemos poner como IT o como test, cualquiera de las dos formas. Uno es alias de otro, ¿vale? Nosotros normalmente utilizamos describe para definir los grupos y IT para definir el test. Los grupos pueden tener la anidación que tú quieras, ¿vale? Esto viene muy bien para agrupar los test como más te convenga.
Y luego, pues normalmente al final, siempre al finalizar los test unitarios, pues hay un SPED donde nosotros aquí, donde se realizan las aserciones. Entonces, en este caso, pues aquí estamos probando que si yo llamo la función sum, donde le estoy pasando 1 y 2, pues que el resultado debería de ser 3. ¿Vale? Vamos a ver esto en el cómo lo tenemos aquí en el proyecto. ¿Vale? En el proyecto yo os he dejado ya esta... ¿Vale? Aquí lo he puesto en una función separada, pero separado del test, la función, pero sería un poco similar. ¿Vale? Aquí es donde, ¿veis? Aquí se crea con el directorio. Como estoy probando la función sum, pues sum.spec.ts. Y luego para ejecutar los tests, venimos aquí, ejecutamos jar test. Vamos a esperar a que, ¿veis? Está ahí probando la función de suma, el test que hemos creado, y nos da como que está ok. ¿Vale? Entonces, seguimos. Pero claro, esto es un ejemplo sencillo. Nosotros estamos trabajando con Clean Architecture y una de las principales ventajas de Clean Architecture es que tu aplicación es más testable porque la lógica está desacoplada. Entonces vamos a ver ahora, acordaros que teníamos la lógica fundamental de negocio ubicada en 2 sitios, en entidades y en casos de uso, pues vamos a ver algunos ejemplos para cada uno de estos 2 escenarios. En el caso de las entidades, pues es importante probar la lógica de las entidades. Aquí en este caso en concreto, ¿qué estamos probando? Pues imaginaros que aquí tenemos una OR unit, donde nosotros aquí tenemos un método update, ¿vale? Y aquí le estamos modificando un nombre. Y entonces hay una lógica detrás de este método update dentro de la entidad que se encarga de cuando se actualiza cualquier cosa de la OR unit, hay una propiedad que es el update date, que lo modifica, lo actualiza, para tener siempre actualizado la última fecha de modificación, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos probando es, aquí definimos un grupo, decimos cuando se actualice la OR unit debería refrescar el update date. Entonces aquí es lo que estamos probando, ¿vale? Aquí el update date nos lo estamos metiendo, lo estamos envolviendo dentro de la función moment, porque moment es una librería de fechas que te facilita mucho el manejo de fechas, la comparación entre fechas y demás. Y entonces aquí pues estamos comparando que la diferencia de días entre el momento actual y la fecha de última actualización de la OR unit, pues la diferencia en días es 0, ¿vale? Nos estamos asegurando de que se ha actualizado hoy. Podríamos aquí hilar mucho más fino y que fuera en el mismo minuto. Bueno, esto más que nada es un ejemplo, ¿vale? Siguiente. Los casos de uso, ¿vale? Los casos de uso, acordaros que tenían aquella lógica que pertenecía a la aplicación, no era una lógica empresarial. Entonces, en este caso, si os acordáis, en el ejercicio de la sesión 1, cuando estábamos en el árbol y en caso de que un usuario que no era administrador fuera a intentar ver el detalle de una OR unit superior al nivel 2, debería demostrar un error, ¿vale? Pues esto es lo que estamos probando aquí. Aquí lo que estamos haciendo, en este caso, estamos probando una clase que tiene dependencias. Entonces, aquí es donde vemos el potencial que tiene Clean Architecture. Vamos a probar este caso de uso que en tiempo de ejecución en la aplicación normal, pues en un principio atacaba a un repositorio en memoria, que posteriormente podría evolucionar a llamar a una llamada de red, a llamar a la API de GIS. Y entonces ahora vamos a aprovechar ese desacoplamiento para en el modo de testing, nosotros aquí le vamos a inyectar lo que se conoce como test dobles. Un test dobles es como un fake de la implementación real, y entonces aquí tiene una implementación concreta que a nosotros nos interesa para este test. Pues aquí vamos a pasarle un repositorio que nos devuelve una OR unit, y aquí vamos a pasarle un repositorio que nos devuelve un usuario que no es administrador. Entonces lo que nosotros aquí esperamos es que cuando ejecutamos este caso de uso nos debe de dar un error de que solo un administrador puede ver esta OR unit. Entonces vamos a ver cómo están hechos estos 2 objetos dobles. Primero vamos a ver el que devuelve la OR unit, pues aquí simplemente devuelve siempre la misma OR unit. Fijaros que aquí
no hace caso al ID que le están pasando, siempre devuelve la misma OR-unit, está implementando la abstracción que espera el caso de uso, ¿vale? Esto no lo crearíamos a nivel en la carpeta de test, podríamos tener ahí una carpeta de object dobles o en la propia fichero de donde está el test si no es muy grande, ¿vale? Entonces, este sería el escenario en el que en el que tenemos este repositorio fake, ¿vale? Este objeto doble. Y luego tendríamos el caso del usuario no administrador, ¿vale? Fijaros que aquí, si yo le pasara unos authorities donde tiene el authority all, es lo que usa es lo que entiende el usuario para indicar que es administrador. Como no se lo paso, pues entonces cuando el caso de uso le pregunte al usuario que le devuelve este repositorio, oye, ¿tú eres administrador?, dirá que no. Y como la OR unit es de nivel 3, que era superior al 2, entonces la lógica del caso de uso nos devolverá un error, ¿vale? Fijaros aquí la potencia de Clean Architecture, que estamos probando una lógica que es importante para nuestra aplicación, que la tenemos desacoplada, y lo estamos probando sin atacar a la red, de forma aislada y sin necesidad de la interfaz de usuario, con lo cual estos tests se ejecutan muy rápidos, ¿vale? Se ejecutan con el comando yarn test, como ya lo hemos visto, y son muy rápidos de ejecutar. Vale, hemos visto en las aserciones, hemos visto esta en concreto de un valor esperado que sea un valor que nosotros, o sea, el valor de respuesta que sea el esperado por nosotros, pero hay muchas más aserciones. No vamos a entrar en detalle en las aserciones que hay en Jest. Os dejo esta hoja con un resumen de las más importantes cuando estás trabajando con objetos, con números, con booleanos. Esto ya os lo miráis tranquilamente. Y hacéis vosotros vuestras pruebas para conocerlo un poco más en profundidad, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto la parte de Jest, una introducción bastante sencilla, y ahora vamos a ver una introducción también a la React Testing Library, ¿vale? No vamos a hacer ejercicio de Jest, sí que propondremos luego un ejercicio, pero de la React Testing Library no vamos a proponer un ejercicio. Porque como esto es una sesión de introducción, la React Testing Library es para testear componentes, pero para probarlos de forma aislada, sin red, pues entran en juego más conceptos. O podemos, en Clean Architecture, podemos utilizar un composition root, que ya vimos en la primera sesión en qué consistía, que es el que se encarga de proveer las dependencias. Pues claro, como los componentes hablan con el composition root directamente, si lo queremos hacer de forma aislada, una opción que tenemos es del que el composition root, en lugar de ser estático, sea dinámico, y entonces yo desde el test pueda registrar diferentes dependencias que me interesan a mí para el test, ¿vale? Yo no voy a tener acceso desde el test, cuando pruebo el componente, a los casos de uso directamente, entonces me tengo que ir más hacia arriba al composition root para hacerlo dinámico. Entonces eso es más complejo de configurar. Otra opción que tenemos es utilizar interceptores de llamadas de red. Cuando se hacen las llamadas de red, cuando el componente llama al caso de uso y el caso de uso al repositorio, el repositorio realmente es el que hace la llamada de red. Hay librerías que te interceptan las llamadas de red y te devuelven respuestas simuladas del servidor, y eso sí que se puede configurar desde el test. Pero tendríamos que estar viendo las diferentes librerías que hay. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es que de la React Testing Library os haga una pequeña introducción en qué consiste, pero nos centremos sobre todo en los test unitarios y luego en los test de interfaz de usuario con Cypress, porque creo que son más accesibles cuando no se tiene experiencia con test o cuando vas a empezar a meter test en un proyecto que no tiene. Entonces, creo que es mucho más interesante y va a ser más productivo para vosotros, ¿vale? Entonces, la React Testing Library utiliza Jest, con lo cual las mismas aserciones que vamos a poder hacer en Jest existen también la posibilidad en la React Testing Library, aparte de aserciones propias suyas que ya tiene, ¿vale? Viene configurada también en la Skeleton App y, como decía, son test de componentes que se van a hacer de forma aislada también. Para ejecutar los tests, usa Jest, pues en cuanto hagamos ya el test se van a ejecutar tanto los tests unitarios como los tests de la React Testing Library, ¿vale?
Y la potencia, y por qué vemos un poquito de la React Testing Library, aunque no vayamos a hacer ejercicio sobre la React Testing Library, es porque me interesa mucho que conozcamos cómo se buscan elementos con la React Testing Library, ¿vale? React Testing Library se basa en otra librería que es DOM Testing Library, y la mayor ventaja que tiene es que se encuentra los elementos como el usuario lo haría en la pantalla, ¿vale? Luego veremos que Cypress por defecto tiene formas de encontrar elementos utilizando selectores y cosas muy concretas técnicas. La React Testing Library es todo lo contrario, ¿vale? Y a la larga es mejor. Luego veremos por qué. Esa forma de buscar. Esto lo estoy contando porque luego la React Testing Library tiene un plugin para Cypress y te puedes... Todas las aserciones y las formas de buscar elementos que tiene la React Testing Library, una parte de ellos lo puedes utilizar con Cypress. Por eso estoy entrando en tanto detalle un poquito con cómo se buscan los elementos en la React Testing Library, porque vamos a poder aprovechar eso luego con Cypress, ¿vale? Entonces, se basa para buscar los elementos de la pantalla, de la página, lo que vería el usuario, se basa en los conceptos de accesibilidad, ¿vale? Cuando una persona invidente o con problemas necesita que una web sea accesible, pues cuando tú estás en el navegador, tú puedes ver mediante accesibilidad, pues clic en botón, no sé qué, y todo eso se basa en unos conceptos como el role, el label, el placeholder. Hay una serie de conceptos de accesibilidad que son los que utiliza la React Testing Library, ¿vale? Vamos a ver luego un poquito más en detalle. Este sería un ejemplo de la React Testing Library, ¿vale? Aquí el primer método donde yo estoy haciendo la preparación del escenario del test. Esto es la preparación para probar el test de forma aislada, ¿vale? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Esto no se ve, pero os lo cuento. Aquí lo que está haciendo sería una de las dos opciones que hemos hablado. O bien estaría en el composition root registrando unos repositorios de objetos dobles que necesitaríamos para este test, para probar este test, o bien la parte de código que se encarga de configurar la intercepción para las llamadas de red que saldrían desde este componente, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es probar una página, ¿vale? El componente es la página entera, y entonces aquí configuramos unos objetos, un escenario fake, donde esto nos devuelve los elementos que nos va a devolver la llamada de red, ya sea configurado de una manera a través del composition root o de un interceptor, y aquí nos estamos quedando con el nombre de uno de los elementos. Aquí renderizamos el componente y luego vamos al buscador que tiene este placeholder. Ver, aquí ya está utilizando el concepto de accesibilidad, encontrar por placeholder, donde vienen los search y los tres puntitos, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, en este elemento, clicar, hacer un type del nombre que nos hemos quedado aquí arriba. Entonces luego lo que hacemos es buscar por rol. Fijaros, ¿vale? Aquí accesibilidad otra vez, buscamos por rol la tabla y dentro del scope de la tabla buscamos un texto. O sea, verificamos que el nombre que estamos buscando existe como fila de la tabla. Y luego finalmente, como en este escenario nos hemos preparado para que solo haya uno de los elementos de las filas que tiene ese nombre, pues luego verificamos que las filas de la tabla, el count sea igual a 1. ¿Vale? Esto simplemente os lo cuento para que conozcáis un poquito y para que vayáis viendo cómo busca por conceptos de accesibilidad, ¿vale? Fijaros que aquí no busca por selectores, ni por IDs, ni cosas así, ¿vale? Aquí os dejo también una página con un poco resumen de las cosas que se pueden hacer con la React Testing Library. De cara al ejercicio, lo que me interesa sobre todo es que veáis esta parte de aquí, ¿vale? Aquí hay diferentes formas de buscar en la React Testing Library. Están los get, los query y los find, ¿vale? Los métodos get son síncronos, es decir, si tú, por ejemplo, haces una llamada de red y estás esperando para que te devuelva algo para buscar en la página, no puedes utilizar el método síncrono, porque el método síncrono lo va a buscar al momento, no espera que aparezca ese elemento. Eso sí lo hacen los métodos find, que son asíncronos. Van a esperar, son asíncronos y esperan hasta que el elemento tiene un timeout, pero esperan hasta que el elemento aparece en la pantalla.
Y luego los query son como los find, pero la diferencia es que los query, en el caso de que el elemento no exista, te devuelve un nulo. O un nulo, o el query all te devuelve un array vacío. Mientras que los find lo que hacen es que te devuelven un reget de la promesa. Como lo que te devuelven es una promesa, en caso de que no exista, te devuelven un reget. ¿Esto en qué afecta? Pues afecta en que, en función de si estás utilizando query o find, vas a poder utilizar unos métodos de aserción o otros. ¿Vale? Y lo realmente importante es los tipos de búsqueda que tenemos. ¿Vale? Porque estos son las variantes, pero luego los tipos de búsqueda podemos buscar por role, por label text, por placeholder text, por texto, por display value, ¿vale? Que esto es el valor, por ejemplo, que podría tener un input, por alt text para las imágenes, por title, ¿vale? Y luego también tiene la opción que tienen todos, pero que yo no recomiendo utilizar, que es el text ID. El text ID es meterle aquí hardcodeado en el código directamente un ID. ¿Por qué esto no es recomendado? Porque al final tú estás haciendo esto solo para el test y estás mezclando código de producción con código de testing. ¿Vale? Luego, como veremos, cuando utilizas métodos de accesibilidad, cuando utilizas conceptos de accesibilidad para que este no es de accesibilidad, son los demás, cuando utilizas conceptos de accesibilidad, a veces tienes que hacer ciertos retoques en el código, pero esos retoques no son solo para el test, sino que son para los tests, pero porque lo estás probando mediante conceptos accesibles. Entonces, de alguna manera, el fin final de esos retoques que estás haciendo en el código es hacer tu web más accesible. Entonces, es mucho más productivo, ¿vale? Y tiene mucho menos riesgo de que luego los tests sean frágiles. ¿Ok? Vale. Bueno, pues ahora ya nos vamos a centrar un poquito y entrando más en detalle con Cypress. Vale, Cypress es una librería para que nosotros la utilizamos para testear la interfaz de usuario. ¿Vale? Cypress es agnóstico de React. Tú puedes utilizar Cypress con cualquier web hecha de cualquier tecnología, ya sea un SPA con Angular, con Vue, con React, o sea un backend que tenga una aplicación que tenga también con backend, que sea pues de Ruby, ASP.NET, cualquier tecnología, ¿vale? Tú con Cypress, al final Cypress lo que espera es una web que esté levantada y empezar a interactuar con ella. Es bueno para empezar con testing porque realmente necesitas muy poco. La curva de aprendizaje es menor, no como la React Testing Library, que lo suyo es que lo pruebes de forma aislada sin acceder a red. Entonces, claro, eso requiere de más patas, ¿no? Para poder configurarlo. Esto realmente te puedes poner, y además como lo dejamos nosotros ya configurado en la Skeleton App o en el repositorio de este training que se basa en la Skeleton App, es muy fácil empezar ya a probar, ¿vale? La barrera de entrada es mucho más sencilla. Vale, se puede reutilizar un alto porcentaje entre tecnologías. O sea, tú puedes tener una aplicación hecha en Angular, como puede ser vuestro caso, y la quieres migrar a React, pues antes podría tener sentido crear unos tests de Cypress y la mayoría de esos tests de Cypress, dependiendo de un poco de cómo esté hecho una aplicación y otra, ¿vale? Pero la mayoría de los tests que tú crees lo vas a poder portar desde un sitio hasta a la otra sin ningún problema, ¿vale? Entonces, los tests de Cypress, como nosotros los utilizamos, tienen un alcance mayor porque probamos desde la interfaz de usuario y todas las capas, probamos la capa de componentes, la capa de casos de uso, de repositorio, y luego puedes probarlo de forma aislada o no. Luego veremos cómo se hace, pero tú puedes decidir, vale, mi alcance es grande porque ataco desde la capa de interfaz hasta la capa de repositorios, pero luego tú puedes decidir salir a red o no. Luego veremos cómo se hace, ¿vale? Pero en cualquier caso el alcance es grande porque vas a lo largo de todas las capas de la aplicación. Y Cypress también viene configurado en la Skeleton App. Vale. Vale, pues los tests de Cypress se ejecutan de esta manera. Necesitamos 3 variables de entorno. Necesitamos la autenticación de GIS, ¿vale? Que esto tú puedes poner aquí una autenticación ON, separado por comas, creo que era.
Y luego cuando tú estás ejecutando el test tienes que decir, vale, pues yo quiero la autenticación del usuario admin o la autenticación del usuario admin 2, ¿vale? Porque has metido varias autenticaciones aquí en la variable de entorno. Necesitamos la API de DGIS, es decir, en este caso, pues el servidor que vosotros tenéis levantado para el training sería ese, ¿vale? Esa URL. Y luego necesitamos la URL de la aplicación, que si no hacemos nada y no tocamos nada, como por defecto es el puerto 8081, pues sería localhost 8081. Tenemos dos modos de lanzar los test de Cypress. O bien ejecutarlos en la consola, ¿vale? O bien ejecutarlos desde la interfaz de usuario. La diferencia es aquí el run o el open. Vamos a verlo cómo sería. Vale. Las variables de entorno. Vale, pues aquí asignamos las variables de entorno y ahora, por ejemplo, vale, importante, porque aquí estoy utilizando Firefox, porque si utilizo Chrome, seguramente me encuentre con los problemas de seguridad. Entonces, bueno, como esto es a nivel de testing, pues podemos utilizar Firefox sin problema. ¿Vale? Entonces aquí estaríamos ejecutándolo en modo terminal. ¿Vale? Aquí he encontrado un test. Esto es que ahora luego lo veremos con el ejercicio de algunos test de ejemplo que os estamos dejando. ¿Vale? Aquí va a empezar a probar la página. Ha detectado que lo va a hacer sobre Firefox. ¿Vale? Y aquí ya está ejecutando los tests. ¿Vale? Aquí pues hay 3 tests que ahora veremos que se han ejecutado. Ahora lo voy a ejecutar en modo... Lo voy a ejecutar ahora en modo interactivo. ¿Vale? Se me abre esta ventana donde aquí tengo los tests que me ha detectado en este training page spec.javascript. Le damos. ¿Vale? Y ahí ya me está empezando a ejecutar los tests. Fijaros que aquí en la modo interactivo tú vas viendo, lo hace muy rápido, pero vas viendo un poco cómo se va moviendo y lo que va haciendo sobre las páginas. Vale. Bueno, pues visto cómo se ejecutan los tests, vamos a ver dónde se ubican los tests. ¿Vale? Los tests, aquí si nos vamos al root, ¿vale? Aquí se crea una carpeta que es de Cypress, ¿vale? Y entonces los tests, luego entraremos un poquito más en detalle en cada una de las carpetas, pero aquí dentro de Cypress Integration, ¿vale? Aquí es donde están los tests. Entonces, context sería algo muy parecido al describe de Jest, y luego el ITE también para definir los tests. ¿Vale? Y fijaros que aquí estoy utilizando conceptos de accesibilidad. ¿Vale? Luego veremos cuando cuente el ejercicio un poquito más en detalle qué es esto de Spam Node y estas cosas de aquí. ¿Vale? Pero eso lo veremos después. Seguimos. Vale. Esto es lo que ya hemos visto en modo interactivo. Luego, la estructura de carpetas. Como hemos visto, se crean dentro de la carpeta de Cypress y hay unas cuantas carpetas, ¿vale? Fixtures, que luego, ahora entramos un poco más en detalle, pero es donde vamos a definir aquellas respuestas que nosotros queremos que nos simule, que nos devuelve el servidor mediante interceptores. Integration es donde vamos a poner los tests. Plugin aquí no vamos a entrar mucho en detalle, es una forma de extender las capacidades de Cypress. Y luego support, donde están los commands, ¿vale? Los commands, vienen unos comandos por defecto que son las acciones que tú puedes ir haciendo con Cypress, y luego tú puedes crearte tus propios commands, ¿vale? Que te los meterías aquí en esta carpeta de commands. Vale, vamos a ver comandos básicos de Cypress.
vamos a ver comandos básicos de Cypress, pero tener en cuenta, yo os lo voy a contar porque es como modo introductorio de Cypress, pero nosotros hemos tenido con los comandos básicos malas experiencias. Es cierto que no se puede generalizar, hay veces que a lo mejor no queda más remedio que utilizar estos comandos, pero yo trataría de evitarlos y utilizar los de la React Testing Library, que luego vamos a ver cómo configurarlo y cómo hacerlo. Pero yo de momento os cuento los básicos, ¿vale? Tú puedes buscar aquí por selector o por alias, pues puedes poner aquí cualquier selector de CSS para poder localizar un elemento, pues aquí indicas un input, que es un UL y el primer elemento el li, mediante una clase o mediante un atributo. ¿Vale? Fijaros que aquí también tiene un data test ID, igual que tenía la React Testing Library, pues este también tú puedes especificar un ID en cualquier elemento de tu aplicación y luego buscarlo de esa manera mediante los tests. ¿Vale? Ya sabéis que no os recomiendo esta forma de hacerlo. Pero bueno, como hay veces que no va a quedar más remedio, yo no digo que no haya que utilizarlo en algún momento, pues está bien conocerlo también. Luego os dejo por aquí algunos enlaces de Cypress. ¿Vale? Tenemos este, por ejemplo, pues que es también un resumen un poco de los diferentes comandos que tiene, las diferentes aserciones, ¿vale? Los diferentes comandos que hay en Cypress, esto ya lo veis vosotros. Luego también está aquí, os dejo un enlace a la API de Cypress, donde vais a ver aquí pues, todo lo que se puede hacer también. Y luego también, como Cypress está basado en Chai, pues aquí pues, todas las aserciones que se pueden hacer. ¿Vale? Todas estas aserciones se pueden hacer con Cypress o lo veis vosotros con calma. Vale. Seguimos. Vale. Los fixtures de Cypress. Un fixture en el lenguaje de testing es un escenario de prueba. ¿Vale? Entonces, con Cypress tú puedes crearte un escenario de prueba que lo guardarías donde hemos visto en la parte de fixtures que cuelga de la carpeta de Cypress, y esto son ficheros JSON que tú te pones ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Tú puedes decirle a Cypress, mira, yo quiero utilizar un fixture, ¿vale? Que va a ser este de users, y entonces aquí lo que voy a hacer con este fixture luego es interceptar la llamada get API users y quiero que me devuelvas ese JSON. ¿Vale? Entonces luego visitamos la página de usuarios y entonces esto lo que va a hacer es que cuando la página de usuarios de nuestra aplicación vaya a la API a preguntar usuarios, realmente se intercepta esa llamada y no nos va a devolver la llamada real del servidor, sino la que hemos preparado aquí. Esto es muy útil pues para probar diferentes escenarios, ¿vale? De aplicación. Yo quiero probar qué pasa con mi aplicación cuando el servidor no me devuelve nada, ¿vale? Y cosas así. Cuando es interesante también, cuando yo voy a probar el servidor y los datos del servidor pueden cambiar. Entonces no me interesa hacer pruebas con datos variables porque mis tests van a estar fallando. Cada vez que esos datos vayan variando, pues van a fallar, ¿vale? Si yo no tengo, por ejemplo, un servidor dedicado a pruebas, o incluso aunque sea dedicado a pruebas, pero yo en los propios tests voy modificando los datos de ese servidor, pues cuando se vuelvan a ejecutar los tests van a fallar, porque los datos que yo esperaba que estuvieran ya no están. Entonces, para esos escenarios, para probar escenarios concretos de qué pasa si me devuelve 0 elementos o qué pasa si me da ese tipo de situaciones, ¿vale? Pues tú puedes interceptarlo utilizando un fixture y devolviéndolo. Y entonces digamos que este sería un test de largo alcance, pero aislado, porque no está saliendo a red. ¿Vale? Pues esta es la utilidad de los fixtures de Cypress. Luego los custom commands, ¿vale? Cypress tiene sus propios commands, por ejemplo este del visit que hemos visto aquí, o el get, para obtener un elemento. Pero tú puedes crearte tus propios commands. ¿Cómo se crean? Pues tú te tienes que ir a la carpeta de Cypress Support Commands y entonces te creas un comando donde tú dices aquí cypress.command add el nombre del comando
y la función a ejecutar cuando se invoque ese comando. Puedes indicar parámetros o no, en función de lo que necesites, y entonces aquí lo que está haciendo este comando es pues que obtiene el botón que encuentre, que contenga el label que nos indican aquí y le hace clic. Entonces esto luego desde los tests pues puedes hacer directamente ci.clickButton y pasarle el label. ¿Vale? Pues ¿para qué es útil los comandos? Pues este ejemplo es muy sencillo y probablemente para hacer este ejemplo no merezca la pena. Pero hay veces que los comandos no solo es una línea, sino que, como es esta de aquí, sino que consiste en varios pasos, como vamos a ver ahora. Entonces, claro, tú no quieres repetir eso en cada test o en cada fichero de test. Entonces, te creas un comando para evitar la duplicación de código. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros tenemos un comando que lo estábamos utilizando ya, como lo voy a enseñar otra vez, ¿vale? Que es el login, ¿vale? Fijaros que aquí en el login, lo que he dicho antes, la variable de entorno que yo le he pasado es la de la autenticación, era esta, ¿vale? Entonces, yo le podría haber pasado más, separado por comas, pero le he pasado una, entonces aquí directamente le digo utilizar la autenticación de este usuario. ¿Vale? Pues este es un comando nuestro. ¿Y este comando qué es lo que está haciendo? Pues este comando lo que está haciendo es evitando que cada vez que yo cargo una página, como si no encuentra login, lo que va a hacer es no me va a cargar esa página, me va a redirigir a la página de login de DeGIS. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es a la API por detrás, con este comando, estamos haciendo login contra la API, se genera la cookie y entonces luego cuando yo ya entro en la URL que quiero de mi aplicación, ya no necesito, no me va a pedir el login, ¿vale? Porque lo hemos hecho por detrás. Entonces, el comando es este. Fijaros que ya no consiste en una simple línea, sino que aquí ya estamos haciendo más cosas. Mira, sí, era separado por comas. Lo que está haciendo aquí es que coge la variable de entorno, coge cada una de las autenticaciones que le hayamos pasado por comas y luego se está quedando con la autenticación. De manera que aquí, cuando tú le digas yo quiero la autenticación del usuario tal, pues lo va a coger de aquí. ¿Vale? Entonces esto lo que hace es la petición a una URL, la de API/me de GIS, con la autenticación que le hemos dicho. Entonces de esta manera vamos a poder probar la URL sin que nos redirija a la página de login. Vale. ¿Qué cosas podemos hacer también? Podemos también esperar a las respuestas de GIS, de la API con la que estemos trabajando. ¿Cómo funciona? Podemos decirle aquí, mira, yo quiero que esta ruta que es **usuarios, ¿vale? Le doy el nombre de getUsers, visito users y yo quiero esperar hasta que esto termine para seguir haciendo cosas en el test, ¿vale? Esto es útil pero peligroso, ¿vale? Nosotros hemos tenido problemas en algunos proyectos abusando de esta utilidad, porque al final es posible que tú estás esperando una respuesta de una API, pero puede que esa página luego vaya evolucionando y hace más peticiones. Entonces tienes que estar acordándote de actualizar el test. Si no lo actualizas, pues claro, si tú estás esperando que aparezcan cosas en pantalla cuando finaliza esta petición, pero luego modificas y dices, no, es que cuando ahora finaliza esta petición necesito hacer otra, realmente no te vas a acordar de actualizar el test. Entonces esto, para escenarios muy puntuales, puede llegar a ser útil. Con la React Testing Library y con el plugin que vamos a ver, yo tampoco recomiendo abusar de esto, y si podemos no utilizarlo, mejor, ¿vale? Y ahora ya sí, la Cypress Testing Library, el plugin, ¿vale? Este no viene configurado en la Skeleton App, ¿vale? Para añadirlo, tenemos que añadirlo como cualquier dependencia, con el yarrand y --d, para que, como estamos en modo, como es una dependencia que la requerimos para hacer test, pues necesitamos que se añada en las dependencias de desarrollo, ¿vale? Y luego, como un paso adicional, en la parte de commands tenemos que añadir este import, ¿vale? Para que funcione. Entonces, esto lo que hace es que nos añade unos nuevos comandos.
nos habilita, al igual que la React Testing Library, a buscar elementos por accesibilidad, y los comandos que nos va a incorporar, si os acordáis, habíamos visto que había formas de buscar síncronas en la React Testing Library y asíncronas, pues nos va a incorporar las asíncronas. Por cómo funciona Cypress, solo puede incorporar las asíncronas. Entonces, tenemos aquí los find y los query. Find by te va a intentar buscar uno, si no existe, fallará. Si existe más de uno, falla también, ¿vale? Habría que buscar el find all. Y luego con el query, acordaros que la diferencia es que estos devuelven null y estos devuelve la promesa, el reget de la promesa. Ejecuta el reget de la promesa, ¿vale? Esta es la opción que os recomiendo para escribir test en Cypress por defecto, porque los tests son menos frágiles. Lo que estábamos diciendo de las llamadas de red que pueden cambiar, pues si utilizas los selectores y el get por defecto que viene con Cypress y utilizas selectores, eso va a cambiar también. Nos piden un cambio de diseño y las clases, los selectores, todo eso va a cambiar. Con el tiempo va a ir cambiando. Y entonces, al final, si vamos escribiendo test que con cada cambio que hagamos en la aplicación los vamos a tener que ir actualizando o nos van a ir fallando, los dejamos de utilizar, ¿vale? Entonces, la React Testing Library nos abstrae un poco más de cómo están técnicamente diseñadas las páginas y al final se basa en la accesibilidad para acceder a los elementos. A mí me da igual si yo cambio, por ejemplo, un H1 por un H2, ¿vale? Si yo, cuando estoy buscando por accesibilidad, yo lo que digo es quiero que me des por accesibilidad un heading que tenga este texto. Entonces me da igual que haya pasado de un H1 a un H2. Sin embargo, si yo estaba basándome en un selector de H1, pues ese test luego me va a fallar, ¿vale? Y entonces, un punto extra importante es que con esto estamos consiguiendo y estamos testeando indirectamente, como se basa en la accesibilidad, pues que nuestra web es accesible. Entonces es un punto extra y un motivo más para utilizar la Testing Library desde Cypress, ¿vale? Porque nos va a ayudar a ir desarrollando desde el principio nuestra web de forma accesible. Aquí algunos ejemplos pues, de los comandos que ya hemos visto que nos traería, ¿vale? El find by role. Yo aquí estoy buscando por un find by role un botón, que el role sea button y que tenga este texto. Y luego le hago clic, ¿vale? O aquí busco un botón que tenga este texto y luego hago una aserción. Puedo buscar por label text, ¿vale? Y aquí le puedo indicar un timeout, modificar un timeout dentro de cada uno de estos elementos. Al final, en general, nos aporta más herramientas y nos abstrae un poco más. Digamos que utilizando el plugin de Testing Library en Cypress, estamos consiguiendo que nuestros tests sean menos frágiles y nuestra web más accesible, ¿vale? Luego, os recomiendo utilizar este plugin, Testing Playground, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Cuando tú te lo creas, o sea, cuando te lo añades en Chrome, ¿vale? Te crea aquí esta pestaña y entonces tienes aquí, tú puedes seleccionar un elemento. Vamos a ver. Tú puedes seleccionar aquí los elementos, ¿vale? Fijaros que aquí me lo está buscando por role, un heading y que tenga project. Fijaros que pone ahí /project /i. Eso es porque admite tanto texto como expresiones regulares. Y esa expresión regular lo que le está diciendo es que ignore case, que ignore las mayúsculas y las minúsculas. Por eso, fijaros que está con mayúscula la primera en la página, la P, y aquí lo está buscando todo en minúsculas y lo detecta, ¿vale? Entonces este plugin es muy útil, sobre todo cuando estás empezando, ¿vale? Aquí lo encuentra por role y que tenga el texto es en feedback. Es muy útil. Lo único, tener en cuenta que esto está pensado para la React Testing Library. Y aquí por defecto te va a dar los métodos síncronos y con el objeto screen, que eso es de la React Testing Library. Sería igual, lo único que en vez de screen, CI de Cypress, ¿vale? Aquí CI de Cypress y en lugar de get by role, find by role,
¿vale? Pero luego el resto sirve igualmente. Y al final los métodos de accesibilidad te los da aquí. Es bastante útil y luego también en otro sitio donde lo tenemos los métodos de accesibilidad es en el inspeccionador de elementos normal de Chrome, ¿vale? Aquí cuando estamos buscando los elementos, ¿vale? Fijaros que aquí me aparece un tooltip de accesibilidad y me dice que el rol es heading y el nombre es proyecto. Y aquí a la derecha, en el panel de accesibilidad también, ¿vale? Este es el panel que conocemos todos, pues aquí está el panel de accesibilidad, que esto de los paneles ya lo estuvisteis viendo con Arnau en la sesión 3, esto de las Developer Tools de Chrome, pues aquí tenemos también la accesibilidad, ¿vale? Aquí vamos a poder ver si una cosa es accesible y luego si queremos ver cómo invocar ese concepto de accesibilidad con la React Testing Library, pues tenemos este otro tab de aquí, ¿vale? Venga, pues seguimos. Vale. Cypress se puede configurar con TypeScript, ¿vale? En la Skeleton App y en el repositorio con el que estáis trabajando vosotros no está configurado con TypeScript. Os dejo aquí cómo configurar con TypeScript tanto Cypress como el plugin de la Testing Library. No lo he puesto como parte del ejercicio porque al final lo que interesa es que practiquéis haciendo test y no configurando cosas. Entonces, esto viene de que nosotros al principio pues no utilizábamos TypeScript, hemos ido evolucionando a utilizar TypeScript en los proyectos, pero los tests seguíamos haciéndolo con JavaScript y en los últimos proyectos ya hemos configurado también TypeScript en la parte de testing de Cypress, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, os dejo aquí cómo se configura y os lo miráis y si queréis configurarlo con TypeScript, que sepáis que se puede. Si tenéis alguna duda en algún momento, pues nos preguntáis. Vale. Y ahora unos consejos finales sobre el Cypress, ¿vale? Cypress hay que tener cuidado con él, ¿vale? No nos podemos volver locos a hacer muchos tests, muchísimos tests. ¿Por qué? Porque al final Cypress se basa en los elementos que aparecen en pantalla. Si tenemos, por ejemplo, llamadas de red que son muy lentas, eso nos puede provocar errores. Si tenemos cosas que... es difícil cogerle el punto, ¿vale? Es cierto que si utilizas la React Testing Library y favoreces utilizar la React Testing Library sobre los selectores y el get normal que trae, el comando get que trae Cypress, todo eso se minimiza, ¿vale? Pero siempre puede haber cosas, al final tienen su solución, pero normalmente no merece la pena tampoco dedicar mucho tiempo a resolver tests que te están fallando. Al final tiene que ser todo un poco más ágil. Entonces, yo recomiendo utilizar Cypress, recomiendo utilizarlo para los Happy Path, para cosas así, pero no entrar en mucho detalle, ¿vale? Ni escribir muchísimos tests de Cypress. Sobre todo eso se va a complicar más todavía si no utilizamos la React Testing Library, ¿vale? Recomiendo que para evitar código duplicado creéis comandos, ¿vale? Que utilicéis fixtures si queréis probar escenarios de pruebas muy concretos, como de ahora no me vienen datos, cosas así. Y sobre todo si vais a hacer pruebas en las que los datos del servidor pueden cambiar, ¿vale? Entonces en ese tipo de pruebas pues también recomiendo utilizar los fixtures. Si tenéis una aplicación que los datos normalmente no cambian, son datos muy genéricos, que no van a cambiar, metadata que no va a cambiar, pues bueno, podéis atacar al servidor de pruebas directamente y hacer modificaciones directamente sobre él, ¿vale? Pero eso ya lo iréis evaluando vosotros. Y luego, normalmente, como estamos utilizando Material UI, como habéis visto, los botones, los heading, ya vienen con la accesibilidad habilitada. Pero algo que a lo mejor os vais a encontrar que no tiene la accesibilidad habilitada son los text fields, ¿vale? Los text fields de un formulario que consta vamos a ver aquí esta documentación de Material UI, ¿vale? Tú tienes varias formas de crear un formulario con los inputs que hay dentro. Tú te puedes crear un div poniendo un label y el input, ¿vale? O puedes utilizar el text field directamente. El text field te va a hacer
internamente esto. Vale, pues si utilizas TextField, como estamos utilizando nosotros, y he visto que mis compañeros han hecho en las sesiones anteriores, al TextField, para poder buscarle por label, hay que indicarle un ID. Y el ID, pues por ejemplo, si yo aquí tengo un TextField, vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Vale? Si yo tengo un TextField de nombre, ¿vale? Por ejemplo, este TextField normal, ¿vale? Pues yo le tengo que poner un ID que sea normal, ¿vale? Y esto, no solo, el motivo por el que meterlo no solo es para que funcione desde los tests, sino que para hacerlo accesible también. Hasta que no le pones ese ID, no es accesible, ¿vale? Entonces, veis, esto es un escenario típico en el que a través de la Cypress Testing Library, el plugin, tienes que hacer unos cambios mínimos en algunos sitios para que pueda ser accesible. Pues aquí, como veíamos, aquí es lo que te están diciendo, ¿vale? Accesibilidad. Y entonces te están explicando para hacer accesible el TextField qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Aquí es donde te dice que hay que proporcionar un ID. ¿Vale? Ok. Pues venga, seguimos. Vale, integración continua. ¿En qué consiste la integración continua? Vale, la integración continua es la práctica de mezclar código en pequeñas proporciones. Es decir, cada vez que vamos iterando, hacemos una tarea. De eso ya visteis Git Flow con Arnau. Creas una rama de feature, haces un pull request de esa rama y luego ese pull request se tiene que mezclar. Vale, pues en ese proceso de crear un pull request, el concepto de integración continua lo que va a hacer es que, como hemos ido creando test, tanto para las entidades como para los casos de uso test unitarios y luego test de Cypress, pues todo eso se va a testear en cada pull request, ¿vale? Porque se va a iniciar un proceso que podemos configurarlo en el momento en el que hacemos un pull request, en el momento que hacemos un push en una rama, es configurable. Se va a hacer una compilación de la aplicación como tú digas, ¿vale? Que luego iremos viendo cómo se configura, ahora lo vamos a ir viendo. Y entonces digamos que tú en cada test vas a estar ejecutando o compilando tu aplicación y pasando todos los tests. Eso en cada pull request. Entonces, de esa manera estamos de forma iterativa validando la aplicación constantemente, ¿vale? Esto es en lo que consiste la integración continua y de forma automática, ¿vale? No manual. Entonces, cuando vamos a mezclar un pull request, esta compilación de integración continua que está configurada, pues se va ejecutando con cada pull request. Entonces, en vuestra empresa podéis establecer pues que cuando creáis un pull request, si no pasa el build de integración continua, pues no te lo apruebo hasta que lo revises y mires a ver qué está pasando, ¿vale? Es una forma automática de pasar pruebas, ¿vale? De automatizar las pruebas y de automatizar el proceso de ir validando la aplicación poco a poco. Vale. Normalmente cuando la compilación de integración continua falla, pues hay varias herramientas para hacer la integración continua, se le envía un correo al desarrollador que ha hecho el push, ¿vale? Y entonces vamos que tú cuando haces algo que rompe la integración continua, te llega un correo y te enteras. Aún así, en GitHub luego hay una forma de verlo también, que ahora veremos. ¿Vale? Que es esto de aquí. Cuando tú puedes configurar la integración continua para que se ejecute en cada push o cuando se crea un pull request, puedes seleccionar las ramas en las que quieres que se haga. Quiero que se hagan todas, o solo cuando se hace un pull request contra una rama, un push en cualquier rama, un push en esta rama o en esta, ¿vale? Y luego en GitHub nosotros vamos a ver esta marca de si en cada commit donde se ha ejecutado la compilación de integración continua. Vamos a ver si ha pasado la marquita verde, si no ha pasado la X roja. Vale. Tenemos principalmente dos herramientas con las que podemos configurar integración continua. Travis y GitHub Actions. Vale. Travis es lo que nosotros veníamos utilizando en los proyectos antiguos y GitHub Actions es del propio GitHub y en algún proyecto nuevo ya lo hemos empezado a meter. En ambos casos se configura mediante un fichero YAML
que tú tienes que meter en tu proyecto. En el caso de Travis, este fichero tiene que estar en la raíz, y en el caso de GitHub Actions tiene que estar en una carpeta que sea .github/workflows, ¿vale? La gente de Oslo, de DGIS2, se está moviendo a GitHub Actions. Está utilizando principalmente GitHub Actions, ¿vale? Y luego, en ambos casos, cuando estás utilizando Travis o cuando utilizas GitHub Actions, puedes configurar secrets, ¿vale? API keys o password que tú no quieres subir al repositorio, pero que necesitas para poder ejecutar los tests y la integración continua. Entonces hay una forma en ambos casos de configurar este tipo de secrets. Vale, este sería un ejemplo de un fichero Travis. Fijaros que aquí le estamos indicando el lenguaje, estamos indicando el tipo de instancia donde lo va a utilizar, definimos variables de entorno, qué comando se va a ejecutar antes de instalar, al instalar, el script final a ejecutar, ¿vale? Add-ons que tú puedes meter. Es un poco ir indicando los pasos, ¿vale? Nosotros esto ya lo vamos a dar configurado. Y luego cuando tú ves el resultado en la marquita que hemos visto del commit, haces clic ahí, pues en este caso te llevaría a la web de Travis, ¿vale? Inicialmente, para que funcione en Travis es necesario entrar en Travis, sincronizarlo con GitHub y decirle habilitar integración continua para este repositorio, ¿vale? No solo sirve con meter el fichero de configuración YAML en el root. Y entonces luego puedes ver esto, puedes ver aquí un log, si ha fallado, si no ha fallado tienes un histórico, ¿vale? Y con GitHub Actions no hace falta habilitarlo. En cuanto tú metes un fichero YAML en la ruta que hemos visto antes, ya se ejecuta. Entonces aquí, fijaros que aquí le estamos indicando que se ejecute en cada push. Aquí tenemos un job definido que lo hemos nombrado unit test. Queremos que esto arranque en un Ubuntu, ¿vale? Definimos variables de entorno, los pasos que tiene que hacer, que esto era similar al after install, el install y todas estas cosas que hemos visto de Travis. La configuración de los ficheros son diferentes, pero al final es lo mismo. Un fichero donde dice la integración continua, cómo se tiene que ejecutar, ¿vale? Y luego, en GitHub, cuando estamos utilizando GitHub Actions, si tú haces clic en la marquita que aparecía en el commit, pues te lleva aquí, ¿vale? Y si no, tú puedes acceder directamente en el tab Actions, también lo verías. Si haces clic en el tab Actions, ves todo el histórico y puedes ir a cada uno de los build ejecutados. Si lo haces desde la marquita del commit, pues te lleva a ese build en concreto, ¿vale? Y aquí igual, pues ves cada uno de los pasos. Aquí en este caso había 3 jobs. Bueno, es muy similar. Al final, utilizar Travis o GitHub Actions se configura de una manera o se configura de otra, pero es muy similar. Y lo que puedes hacer con uno, lo puedes hacer con otro también. Vale. Y por último, dentro de la parte antes de entrar en el ejercicio, vamos a ver en qué consiste la Feedback Tool. Bueno, la Feedback Tool, aquí os dejo la URL del repositorio, es la herramienta que nosotros utilizamos, que metemos en las aplicaciones para que los clientes nos puedan reportar issues, ¿vale? Es una herramienta que no está paquetizada, es decir, no se va a instalar a través de Yarn. Y esto tiene principalmente 2 funcionalidades: enviar un mensaje a un grupo de usuarios de DGIS o crear una issue en GitHub, ¿vale? Vamos a ver cómo se configura. Por un lado, en la raíz vamos a tener un app config, donde aquí en la parte de feedback, pues aquí le decimos el token de GitHub, que esto está partido para evitar que puedan luego pues hackear, ¿no? Hay muchas formas de hackear que miran la longitud de los tokens y cosas así, pues esto simplemente está partido, pero esto todo unido es el token, ¿vale? Esto es por añadirle un poquito de seguridad. Aquí le indicas si quieres crear la issue, enviar a qué grupo de usuarios de DGIS2 quieres enviar la notificación, la issue que se va a crear en GitHub, pues
en qué repositorio, el título, el body, esto es como una plantilla, y luego el snapshot que tú puedes hacer de la aplicación, pues en qué repositorio lo vamos a mandar, ¿vale? Y luego, a nivel de la aplicación, que lo veréis en el repositorio, pues aquí dentro de la carpeta public está aquí la carpeta feedback tool, donde aquí pues le metemos estos ficheros, ¿vale? Y luego aquí en el HTML, que hay aquí en la carpeta public, pues tienes que importar estos scripts para que funcione, ¿vale? Y si no os habéis fijado, antes de entrar en el ejercicio, aquí ¿vale? La feedback tool sería esta parte de aquí, ¿vale? Voy a refrescar la sesión de GIS por si acaso se había perdido. Vale, entonces la feedback tool, a ver, que tengo las herramientas de desarrollo, a ver si me funciona. Vale, pues con esto de aquí pues puedes hacer un screenshot, le das aquí a Next y aquí pues el título que va a llevar, el screenshot que te ha hecho. Bueno, esto al final es la herramienta que utilizamos para que los clientes nos puedan reportar issues, ¿vale? De las aplicaciones. Vale, y ahora ya sí, vamos al ejercicio que está en nuestro repositorio. Está en nuestro repositorio, nos vamos a la rama, a ver, estoy por acá, la rama sesión 4 y vamos a ver en qué consiste. Vale, bueno, vamos a escribir algunos tests. Como habéis visto, ya hay algunos ejemplos que os dejamos, ¿vale? Tanto de test unitario como de test de Cypress. Pues de lo que se trata del ejercicio es de añadir más test unitarios y más test de Cypress. Vale, entonces, antes de empezar el ejercicio, en función hay dos opciones, ¿vale? Para preparar la rama para trabajar. Si preferís trabajar desde vuestra solución en la sesión 3, entonces tendréis que hacer los cambios que hay en este pull request. ¿Vale? Vamos a ver estos cambios en qué consisten, no son muchos. Bueno, inicialmente esto estaba configurado para Travis, pues aquí añadimos el fichero de configuración de GitHub Actions en la ruta que hemos visto, eliminamos el fichero Travis, ¿vale? Esto del README no tiene importancia. Aquí había un ficherito de testing de Cypress que ya no tenía sentido, no tenía sentido y lo he quitado. Aquí en Integration creamos los test de Cypress de ejemplo que hemos visto. Configuramos la testing library, el plugin, ¿vale? Metiendo aquí este import, y este es un command que ahora os explico en qué consiste, que ya lo estoy utilizando en los tests que tenéis de ejemplo. Y luego nada, estos son textos de cambiar el título de Training Session 3 a 4, añadir la dependencia a la testing library al plugin de Cypress, y luego este es el ejemplo del test unitario, ¿vale? Y el jump log, nada, en cuanto hagáis estos cambios y le dais a get install, el jump log hará este cambio él también automáticamente. Importante, como estamos añadiendo la dependencia de la React Testing Library, el plugin, hacer el jump install, ¿vale? Aquí luego lo digo, pero acordaros. Esto sería una opción para empezar a trabajar. Y luego otra opción para empezar a trabajar es partir de esta rama de sesión 4. En el caso de que hubierais hecho un fork, pues no vais a tener esta rama. ¿Qué podéis hacer? Pues podéis añadirlos, ¿vale? Vosotros si ahora hacéis aquí git remote -v, os aparecerá el remoto de origin, que es el que tendréis por defecto, pues tendréis que añadir otro remoto. Lo normal en la nomenclatura es que cuando te añades en un fork el remoto original, pues a ese remoto le llames upstream, ¿vale? Y entonces una vez que tengáis ya ese remoto, pues vosotros podréis descargaros la rama, ¿vale? Entonces tenéis esas dos opciones. Y aquí también, como estaréis bajando código nuevo que trae, donde se han añadido dependencias, acordaros de hacer el jump install. Vale, importante.
Como recordáis, para los test de Cypress necesitábamos configurar unas variables. Pues cuando esto se ejecuta en integración continua también necesitamos esas variables. Estas dos variables las tenemos fijas, ¿vale? Porque no importa que se vean. Eso lo tenemos aquí, ¿vale? Si nos vamos a GitHub, Workflows, ¿vale? Aquí cuando estamos, hay dos jobs que tenemos configurados en la GitHub Options y tenemos en el que se ejecutan los test unitarios y en el que se ejecutan los test de Cypress. En los test de Cypress aquí preparamos las variables de entorno, ¿vale? Esta es la variable que necesitamos para arrancar la aplicación y las que empiezan por Cypress son las que necesita Cypress. Pero claro, una buena práctica es que tú las passwords no las subas al repositorio, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? En este caso lo que vamos a hacer es que la variable de entorno de autenticación lo vamos a leer de un secret, que lo vamos a llamar igual por simplificar. ¿Cómo se crea este secret? Pues esto, os veis este vídeo, ¿vale? Que aquí aparece un ejemplo en el que estoy creando un secret, este secret en concreto en un repositorio, ¿vale? Os veis este ejemplo, esto lo tendréis que hacer para que funcionen los tests de Cypress. Luego, ¿cuáles son las tareas a realizar? ¿Os acordáis que teníamos una entidad usuario? ¿Vale? Vamos a verla. Teníamos aquí una entidad usuario que en función de la authority que le venga, pues tiene una property que le dice si es admin o no. ¿Vale? Pues de lo que se trata aquí es de que creemos un test donde nos creamos un usuario con el authority all o sin la authority all, ¿vale? Un test en el que sí lo tiene y otro en el que no, y verificamos que la property is admin pues es true o false según corresponda. ¿Vale? Aquí os tendréis que crear el user-spec.ts pues dentro de la ruta donde está la entidad, como hemos visto. Si aquí yo tengo la entidad user aquí, pues aquí dentro de la misma carpeta, aquí dentro de test, nos crearíamos user.spec.ts. ¿Vale? Y luego, en cuanto a los test de Cypress, de lo que se trata es de añadir más test en el fichero que ya existe, que es este de aquí, de trainingpage.spec, y aquí tenemos que añadir más test. ¿Qué test vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que hacer el primer test, es validar que cuando se hace clic en una org unit que está tachada, a la derecha, en el panel de la derecha, me tiene que aparecer el texto de la org unit seleccionada está deshabilitada. ¿Vale? Que esto sería esto de aquí. Si yo salgo de esto, cuando yo hago clic, ¿vale?, en una org unit que está tachada, me aparece este mensaje. Pues esto es lo que hay que validar con el test de Cypress. Y luego el siguiente test, ¿vale? Tenemos que validar la edición de una org unit de nivel 4. Pues ¿qué tendremos que validar? Pues que si yo vengo aquí y me pongo en una org unit, a ver, de nivel 4, pues que yo aquí puedo editar, modificar lo que sea, doy a guardar y me sale el mensajito de proyecto guardado. ¿Vale? Esto es lo que vamos a tener que validar. Entonces, aquí acordaros el browser, que cuando ejecutéis los test de Cypress como lo hemos visto, cuando se ejecute en el browser le podréis indicar cuando se ejecuta en consola, indicar otro que no sea Chrome. Y cuando lo ejecutéis que esto no sé si lo hemos visto, cuando lo ejecutéis en modo interactivo, aquí hay una forma de decirle que se ejecute con un navegador o con otro. A ver que lo vemos. Vale, aquí. Vale, aquí puede decir Firefox, Chrome o Electron. ¿Vale? Y luego, por último, nada, recordaros que para cómo se ejecutan los tests de cada una de las, tanto si es unitario como de Cypress, para que lo tengáis aquí. ¿Vale? Y luego, por último, pues vamos a ver los tests que hay de Cypress. ¿Vale? Aquí hay un comando expand node, que este comando lo he creado yo para los tests y pues lo tendréis que utilizar en los tests que creéis según vayáis expandiendo nodos. ¿Vale? Estos son unos tests de ejemplo para que sepáis un poco seguir. Entonces aquí lo primero, antes de cada test, lo que estamos haciendo es el login, visitamos la home y luego
Aquí en este test pues estoy verificando, buscando el rol, un rol de heading que tenga Training Session 4, que esto es buscar el título. Luego estoy buscando, expandiendo el nodo CBA, que es el raíz, y estoy buscando un título que contenga Operational Center. Y aquí primero expando CBA, luego Angola y busco el heading que sea misión. Pues bueno, la dinámica sería un poco parecida. Seguir con estos tests. Este comando, ¿qué es lo que hace? El de expandir. Aquí vais a encontrar comandos que utilizábamos antes, aparte del login, comandos que utilizábamos antes, pues cuando no utilizamos la React Testing Library. Este es el comando que yo he creado para el ejemplo, ¿vale? Que aquí que estoy haciendo, pues estoy buscando por texto el label y luego espero a que finalice el progress bar que aparece debajo de cada elemento según se van expandiendo sus hijos, mientras va cargando sus hijos, y una vez que ha terminado el progress bar, pues hago clic, ¿vale? Pues yo no quiero tener que hacer esto en cada test, pues me creo un comando y no estoy duplicando código, ¿vale? Bueno, pues en esto consiste el ejercicio y nada, espero que os haya gustado esta sesión y nada más. Venga, un saludo.